producción de Su Opaso. Aquí comienza Estado de Catástrofe. El estado habitual de las cosas. No sé si vieron vamos a hablar hoy día de un tema, no sé, sabéis que este tema igual me tiene como un poco, no sé mucho qué decirles sobre la situación de la Universidad de Chile y el hecho de que hayan hecho 2 tesis de posgrado, o sea, eran como tesis para postular a magíster o algo así, donde se hablaba del fondo, es que no sé si puedo decir, bueno, voy a decir todo y después me bajarán, supongo, me bajarán del YouTube. Me van a sacar del YouTube, qué sé yo, pero en el fondo este tipo un poquito avalaba la pedofilia y digamos que justificaba las relaciones sexuales y homoeróticas y amorosas y sexuales con niños. Entonces se armó revuelo y me llaman la atención varias cosas de ese evento. Una de las cosas que me llama la atención más poderosamente es que una tesis del año 2016 venga a ser un escándalo hoy. Lo que fue una tesis de un profesor y una de magíster de estudios de género. Mira, es complicado el asunto de las niñeces, ¿ah? No sé, a ver, ¿cómo empezamos? Una de las primeras cosas que me da como escozor es saber que hay una tesis desde el año 2016, o sea, han pasado 6 años, casi 7 años de esa tesis y nadie nunca la había leído. Y cuando digo nadie nunca la había leído, me refiero incluso probablemente a la misma profesora guía de la tesis. O sea, tal vez esa profesora guía nunca leyó la tesis. Y si leyó la tesis, que lo encuentro poco probable que la haya leído con atención, si es que la profesora leyó la tesis, probablemente nunca leyó nada más respecto al problema de tener sexo con niños. Porque si bien hay, se podría decir que tiene, como casi cualquier tesis, ¿cierto? Cualquier tesis. Yo creo que si ustedes han estudiado en la universidad, sabrán que uno tiene un marco teórico y uno se apoya en muchos textos que van a un poco enmarcar lo que yo digo. Un marco teórico es como decir un marco explicativo o un marco conceptual. O diríamos un panorama conceptual. Diríamos que un marco teórico es, por lo bajo, gente que ha escrito sobre el tema que yo quiero hablar. O, digamos, voy a usar estos conceptos, pedofilia, consentimiento, no sé, desde estos autores, para cuando yo diga consentimiento me estoy refiriendo a este autor. Es brígido porque hay muchas teorías sobre el tema, hay muchos estudios sobre el tema, hay, no sé, 30 años de estudios sobre la cuestión del consentimiento y el abuso. Entonces, si tú haces una tesis donde solamente vas a poner a los exponentes que avalan tu teoría y no a los que la refutan, me parece que probablemente la profesora de esta que guió la tesis a lo mejor nunca la leyó. Y si la leyó, probablemente nunca leyó los otros, nunca leyó nada más, solo leyó lo que decía ahí, que cuando yo hablo sola, como aquí en el podcast, obvio que todo tiene mucho sentido, porque yo doy argumentos ad hoc y todo tiene cierta coherencia, puede tener cierta coherencia. Distinto es que venga otra persona que piensa diferente y me refute. Entonces en una tesis debería dar cuenta, o tal vez la tesis misma podría no dar cuenta, pero la profesora guía podría haber dicho, pero solamente elegiste las teorías que avalan tus ideas de manosear niños, entonces te pongo un 1 por no leer más, por ejemplo, y no aprueba la tesis, ¿cierto? Pero si a esta persona le aprobaron las tesis, tanto para publicarlas, significa que... Porque igual son tesis como de hace 6 años atrás. Entonces diría que nadie las lee, ni siquiera la guía. La profe guía, yo diría, ¿qué nota le sacó, señorita, esa tesis? Lo primero que le preguntaría, ¿qué nota tuvo esa tesis? Dígame aquí a las viejas zapas, ¿por qué no me sapean qué nota tuvo la tesis? Porque
eso es importante. Hace mucho tiempo que yo recuerdo el año pasado cuando ocurrió que una astróloga decía que la astrología era una ciencia y tuvo como una riña por TikTok con una científica, que la científica decía que la astrología no era ciencia, y yo hice un podcast para hablar un poquito del problema de la ciencia, y trataba yo de hacer un poquito una revisión epistemológica de lo que significaría ciencia. Entonces sabemos, por ejemplo, que la sociología no es una ciencia, la astrología no es una ciencia, y qué bueno que no lo sean. Pero en algunos aspectos qué bueno que no lo sean, y en otros igual cualquiera dice cualquier chambonada y se las da es que fue un estudio teórico de la Chile. Y no hay nadie que refute. No es porque si fuera un estudio como más de las ciencias duras, yo tendría que demostrar lo que digo. Tendría que demostrarlo y tendría que hacer estudios, grupos de control, en fin, todo, seguir un método científico. En los casos de la sociología, de las ciencias sociales, del género, de la antropología, de la psicología, no hay nada que avale nada. Entonces son tus ideas y las ideas de la gente que piensa como tú. Es como, yo creo que la sociología, la psicología y todas las ciencias sociales, la antropología, son lo más cercano a la burbuja ñoñoína, en el sentido de que escribes cosas que le hacen mucho sentido a gente que piensa como tú, y otra gente piensa todo lo contrario, pero nunca nos vamos a poner a debatir quién tiene la realidad, sobre todo cuando son tesis quali. Es como poco valor científico le doy, ¿sabes? Poco valor científico le doy a una tesis que habla de mis deseos y de mis ganas de violar niños, y con muchos autores que me avalan a mí y sin poner a ningún autor que diga que esto es un delito, por ejemplo. Nadie lee la tesis, nadie lee las tesis, por lo visto ni siquiera los profesores. ¿Ah? ¿Qué pasa con la Universidad de Chile? Todos sabemos que Juan Gómez Milla es un chiste, pero de verdad hemos llegado a un límite. A mí no me extraña tanto porque además le ponen estudios de género, le ponen estudios queer y toda la cuestión, pero nadie lee nada, y menos a maricones, y menos a mujeres. Entonces les llaman estudios queer, postmodernos y todo, pero en realidad poco leen a los maricones y poco leen a las mujeres que han escrito sobre el problema del abuso. Más se leen entre ellos y ni siquiera, yo creo que sabéis que el problema más grave, y eso yo te lo digo que teniendo una librería, yo que tengo una librería y que vendo libros, me doy cuenta que la gente compra libros por el color del lomo. La gente compra libros porque quedarían bonitos en sus mesas de centro. Hay gente que necesita justo un color rojo y te compra el libro de 30 lucas porque tiene el lomo rojo. Entonces creo que uno de los factores más importantes es que probablemente esa persona no la leyó. Si la leyó, no leyó nada de lo que se ha escrito, del estado del arte, de lo que él estaba escribiendo, ¿no? Y si lo has leído, es alguien que quiero saber cómo lo evaluó y qué nota le puso. ¿Qué nota le puso a esa cagada de tesis? ¿Ah? Muy mala la tesis, pero también muy mala la explicación. Vamos a la explicación de la Universidad de Chile. Imagínate, muchos viejos pascueros, muchos viejos con el pelo cano, muchos Tomás Mulianes ahí, muchos Sabiondo, muchos Salazares, muchas psicoanalistas, mucho posgrado y doctorado y postdoctorado en género, y lo que dijeron fue exactamente lo mismo que diría un Luis Slimming, lo mismo que diría un Checopete, lo mismo que diría cualquier comediante cuando hace un chiste de que violaron a alguien. Te dice que no te enojes porque solamente es un chiste, que no le des color porque es solo un chiste, es solo humor. Y creo que un poquito eso es lo que nos dice la Universidad de Chile. Si ustedes leen los 4 o 5 párrafos, que valen callampa, pero sabemos que los académicos, sobre todo los de Juan Gómez Milla, son especialistas en escribir mucho y no decir nada. Entonces, si vamos limpiando toda la mierda que hablan, te queda una sola idea: que esto no hace ningún daño a la sociedad porque es solamente una entelequia.
es solamente una tesis teórica que no llevaron a la práctica ni a la investigación concreta con ningún niño las cosas que se proponían ahí. Y es súper fuerte porque al decir es solo teoría, están ellos mismos borrando con el codo cosas que ellos mismos han impulsado y que a uno ya le da asco cuando escucha a hueones como deconstruides, como los arbolitos, como tipo Boric, así como hueones como feministas, que estoy diciendo, todo el tiempo están diciendo que el lenguaje crea realidad. Nosotros sabemos que el lenguaje crea realidad. Nosotras lo vivimos, nosotras lo sufrimos, digamos, nosotras lo vivimos como en nuestra carne. ¿Cierto? Cuando hay chistes contra los maricones, no es solamente un chiste contra los maricones. Nosotros nos matan, nos pegan, nos gritan weá. O sea, yo no hay día que vaya a un lugar y alguien no me diga cómo debo vestirme, cómo debo peinarme, con qué ropa debo andar yo. Todos los días yo entro a algún lugar, no voy a dar detalles de dónde entro, a lugares públicos, lugares de trabajo, lugares donde voy a hacer mi pega, y alguien me dice cosas respecto a mi apariencia, a mi ropa y a cómo debo pintarme y a qué ropa debo ponerme. Pero eso es un contexto formal. En la calle me gritan, me insultan, me sacan de un restaurante, no me rindan una casa, me pueden violar. Me ha pasado, ¿cierto? Me han agredido sexualmente, etcétera. 1000 cosas me han pasado. Me han pasado cosas concretas. Entonces sabemos que esa cultura que dice chistes o que hace tesis, no solamente, nunca puede ser solamente un problema teórico, como de conceptos, ¿cierto? Sino que son conceptos que luego se pueden cristalizar, son ideas que se pueden cristalizar y transformar en conductas, en hábitos y en normas. Como la norma de violar a una mujer para que aprenda lo que es bueno y no sea tan lesbiana, por ejemplo. O como la norma del viejo que llega a la casa para Navidad y le da un besito en la boca a los niños. O como el viejo cerdo que te agarra, te sienta en sus rodillas, te toquetea y te pregunta qué te trajo el viejo pascuero. Sabemos que no son solo chistes, sino que no son solo palabras, no es como poemas, palabras al viento, sino que son palabras que reflejan realidades y por otro lado crean realidades. Y sé que eso suena apestoso porque todos los hueones ñuñoínos lo dicen sin sentido, pero de verdad, digamos que todas las obras culturales, todos los poemas, todas las canciones, todos los chistes, todas las películas, todas las teleseries contribuyen a que ciertas creencias se cristalicen, se normalicen y se transforman en sentido común. Como el sentido común de que los papás den besos en la boca a los hijos, o que los tíos toqueteen a los niños, o que alguien de tu familia te viole y tu mamá se haga la loca porque esa persona es la que paga el arriendo. Entonces, cuando la Universidad de Chile, en sus largas explicaciones ahueonadas, como suelen ser casi todas las cosas que hace la Universidad de Chile, sobre todo el área de las ciencias sociales, dice, es solo una teoría, por lo tanto no estamos incurriendo en un delito. Es complicado el tema porque igual es como la explicación que me daría el Checopete cuando hace chistes de violar. O como la explicación que daba, ¿cómo se llamaba ese conductor? Había un conductor de un programa que se llamaba Mentiras Verdaderas. Y ese conductor de Mentiras Verdaderas tenía los viernes como una sección de humor que se llamaba Sin Censura. Y ahí hacían muchos chistes de violar mujeres, constantemente, porque llevaban a Don Carter y a muchos comediantes y hacían muchos chistes, casi todos hombres, y hacían chistes de violación y cosas. Hace poco tiempo escuché cuando este tipo estaba con Luis Slimen en una entrevista, pero la hizo ahora, la hizo así como en estos meses. Este conductor millonario que ahora está en el Canal 7. Y decía con Slimin, hablaban de eso y decían que eran solo chistes, que la gente le daba mucho color. La gente le da mucho color a hacer chistes de que todos van a una pieza donde hay una mujer durmiendo drogada y la violan. Es súper fuerte. Es súper fuerte que gente hueona como los comediantes digan es solo un chiste. No me parece tan
tan sorprendente. Es lo que sabemos de los comediantes. Suelen creer que su trabajo no tiene ninguna relevancia social, que no tiene efectos en los cuerpos, que no tiene efectos en lo político, que no tiene efectos en la sociedad civil, que solo tiran chiste porque así ellos se desresponsabilizan de su trabajo, ¿cierto? Y pueden decir cualquier chambonada, como chistes de violación, por ejemplo. Pero uno no espera mucho de un comediante que al fin y al cabo es un huevón que se gana la vida hablando de poto, ¿cierto? Como yo. Los comediantes que somos payasitos y nos ganamos la vida hablando de poto, tú no esperas que hagan un gran análisis. Pero cuando la Chile dice es solo una teoría, está borrando de un sedazo todo lo que ellos mismos proponen como análisis, todas las teorías quali, todo, no sé, todas las teorías que hablan de la lingüística y cómo el lenguaje crea realidad que ellos mismos nos han instalado en el sentido común, se la pasan por la raja. Y ahí me sorprende un poquito que la persona que entrega este comunicado escriba tanta hueva y diga algo tan tonto como lo que diría el Checopete. Como es solo una teoría. Espantoso, me parece. Espantoso. Y quiero saber qué nota le pusieron a esta persona. ¿Ah? ¿Qué nota tiene la tesis? Me encantaría saberlo. ¿Qué nota tiene la tesis de las dos tesis estas que andan dando vuelta sobre el problema de tener sexo entre adultos con niños? Porque, hilando más fino, entiendo que los movimientos de estos tipos que tienen esta idea de tener sexo con niños, esta gente constantemente apela al problema del adultocentrismo y constantemente apelan a que los niños como sujetos de derecho y como sujetos tienen derecho a pensar y a decidir. Mi cuerpo, mi decisión. Paololi dice que se tituló con distinción, pero solo son rumores. Hay gente que habla que tuvo más que un 6. O sea, hay que tomar a la profesora y pedirle que nos guíe la tesis. Porque sabemos que podemos escribir sobre los beneficios de comer caca y la galla nos va a poner un 7. ¿Sabe que con esta sacamos el 7 seguro? Si total no la va a leer. Y lo mejor, si la llegó a leer, a lo mejor la profesora está aquí. Y dice, yo la leí. Entonces, peor, pues señora, peor. ¿Cómo usted leyó esa hueva y usted la aprobó? Peor, ¿sabe? Yo quiero pensar que no la leyó. Prefiero pensar que no la leyó a pensar que sí la leyó, le puso más que un 6 y la aprobó. No sé qué es peor, ¿sabe? Si la persona es floja o es hueona, ¿sabe? No sé si usted señora que guía de tesis, ¿usted es floja o es hueona? Perdone que le pregunte a una persona que estudió en el arte y ni existe esa universidad, pero ¿usted es hueona? Perdone que le diga, así como que no es que yo quiera meter el dedo en la llaga, pero ¿usted leyó usted cuando corrigió leyó o usted se la mandó a los ayudantes? A lo mejor usted se la mandó a un ayudante y usted no la leyó, señora, ¿sabe? O usted es hueona. Perdóneme, pero yo le quiero pedir a la señora Judith Butler que me... No, si toda... A ver, Cata, que me dice que la persona esta... Aquí está el cagüín vivo. Mucha gente... O sea, Catalina, Cata Riverar, ¿tú crees que esta señora que le puso más que un 6 a la tesis, tú crees que esta señora leyó a Judith Butler y peor aún, tú crees que entendió algo de lo que leyó? Si es que acaso leyó a Judith Butler, por favor. Todas estas viejas arribistas se dicen que han leído a Judith Butler, probablemente leyeron a la Judith Butler, fueron a seminarios con Judith Butler, andaban chupando la zorra a la Judith Butler cuando viene a Chile, pero no han entendido ni un coco de lo que han leído, de verdad. Así que, Cata Rivera, ¿sabes qué? El problema de la gente que es queer, que se dice queer, y que dice que ha leído a Judith Butler, que ha leído a Donna Haraway, que ha leído a todos los culiados, a Deleuze, a todos los hueones, es que no entendieron nada. Y sí que
si es que acaso lo leyeron, porque esta zapa culiada seguramente ni siquiera leyó el texto del estudiante de mierda que le puso un 6. Es que, ¿sabéis qué? Hasta mal redactada está la cagada. Es que ni un 0 te pongo. ¿Sabéis qué? Voy a usar tu tesis culiada y la voy a usar para limpiarme la raja, concha tu madre. Perdónenme que bueno, menos mal que yo no guié esa tesis, porque yo lo hubiera dicho así. Yo le hubiera dicho, pásame, imprímemela por favor, porque me quiero limpiar la raja. Eso le hubiera dicho yo. La voy a usar para limpiarme la raja. ¿Podrías volver a escribirla, por favor? Menos mal que yo no estoy en la Chile dando clases. Menos mal, porque te juro que yo lo hubiera dicho. ¿Sabéis, conche tu madre? Me voy a lavar la raja con tu cagá. Perdónenme que me emocione con estos temas, pero es que una, pues como niña abusada, como tantas otras, como alguien por ahí decía, de 5 personas una ha sido abusada. Y eso, Andy, mi querida Andy que aparece por aquí, es súper fuerte porque si una de cada 5 personas ha sido abusado, probablemente 1 de cada 5 ha sido un abusador. Que es como la parte que nunca contamos, porque si tú ves es como a nivel de estadísticas, ¿no? A nivel de como de estadísticas solamente tenemos que entender que si una de cada 5 personas ha sido abusada en su vida y en su infancia o a lo largo de su vida, una de cada 5 hueones, hombres y mujeres, pero sabemos que son más hombres, muchísimos más hombres abusadores. Entonces 1 de cada 5 debe ser abusador, porque no creo que haya uno solo violando a todos los pendejos de toda la historia de la humanidad, ¿cierto? Y ahí es donde nos provoca a nosotros, ahí nos explota el cerebro, que es la tesis de la Virginia Despentes, ¿no? La Virginia Despentes, que escribió Teoría King Kong, que escribió un montón de novelas, francesa, pero una prostituta, que ahora es una súper famosa del género, pero de todas maneras no diría que es del género, es una artista famosa. Cuando escribe Teoría King Kong, después ya se hace conocida, entonces ella escribe en un diario, hace artículos todas las semanas porque es muy famosa, ¿cierto? Y ella dice, si en una mesa hay 5 amigas tuyas y 4 fueron violadas, seguramente por lo menos 4 de tus amigos son violadores. Y esa es la parte que nunca nosotros queremos ver, porque siempre pensamos que otros son los violadores. Igual como cuando pensamos del fascismo, ¿no? Es como la misma lógica cuando pensamos que el fascismo son gente mala, y gente que se ve mala, y gente como Cast, como con la cara transparente, y gente que nos quiere dañar, y gente que está en algún otro lado. No creemos que nuestro tío es facho. Entonces tampoco creemos que nuestro amigo es el violador. No creemos que nuestros tíos son violadores, no creemos que nuestro hijo es violador, no creemos que nuestros papás, que nuestro abuelito, ¿cachai? No queremos creer eso, queremos creer que son otras personas enfermas, pero no nuestros amigos. Pero cuando nos ponemos a contar que en Chile hay un abuso sexual cada 15 minutos, o sea, en Chile hay un abuso sexual cada 15 minutos. Esas son las cifras, las últimas cifras. Cada 15 minutos están abusando de alguien. Entonces es complicado imaginar que el problema de que los violadores son gente enferma o son gente loca o son psicópatas, ¿no? Y la Virginia Despentes decía que si los hombres querían ser feministas, ellos lo que deberían hacer es hacerse cargo de su problema, es usar todos los espacios que ya tienen, no venir a donde están las feministas tratando de sanarse de todos sus traumas, ¿cierto? Y preocupándonos de nuestras cosas, sino que ellos deberían preocuparse entre ellos de violar menos, de dejar de ser así, de dejar de ser unos abusadores, pero eso es un problema de ellos, porque ellos son los que violan, ellos son los que tienen que resolver esto, y no nosotras tenemos que abrirle nuestros espacios feministas para que ellos vengan a hablar de esos problemas y nosotros nos transformemos en sus consejeras, o en sus terapeutas, o en sus enfermeras. Ellos se tienen que preocupar de violar menos, decía Despentes, y nosotros nos tenemos que preocupar de correr más rápido. Y yo encuentro que tiene toda la razón y que es un aspecto de esta discusión que no estamos mucho como generalmente tomando en cuenta. Es difícil el tema, de todas maneras, del adultocentrismo, ¿no? Porque eso ya es otro mundo.
yo entiendo que los niños son seres pensantes y sintientes y que tienen derecho a decidir sobre su cuerpo. Eso me parece algo que está bien, pero yo aún no logro, porque soy muy vieja, soy una mujer que nació en los 80, me considero una persona no binaria, pero siempre me han... como que la gente me ha socializado como mujer y a mí nunca me ha ofendido que me llamen mujer, ni que me llamen ella, ni que me mujeren en general. No me ofende eso, ni tampoco me ofende que me digan kuma, ni que me digan pobre. Aunque ahora yo esté saliendo de pobre, ¿cierto? Pero yo reconozco que esa es mi matriz, de ahí vengo, de esa matriz cultural, y vengo de esa matriz cultural de mujer también, así que no me ofende ni que me digan pobre, ni que me digan mujer. Aun cuando yo quiera deconstruir esas dos categorías de mi vida. Y no quisiera ser pobre ni mujer. Pero bueno, tampoco quisiera ser un hombre. Eso sí que no. Pero eso es otro tema. El punto acá es que para mí es importante, como una chica que nació en los 80, decir que yo nunca tuve derecho a elegir nada respecto a mi vida, nada, en mi infancia, y en ese sentido tengo que hablar un poco más de mi experiencia porque estoy como muy ignorante de las teorías de la niñez y de las identidades y los procesos en los que los niños van adquiriendo mayores como herramientas para consentir y todo eso. Yo desconozco, yo solo sé, aquí voy a hablar de mi experiencia porque también fui niña. Y cuando yo era niña, mi mamá me daba Coca-Cola batida en una mamadera y me ponía Charles Aznavour. Y en las noches, por ejemplo, cuando daban el Festival de Viña, mi mamá grababa un cassette y me hacía escuchar ayer escuchaba ¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie? De Rafael de España. Y yo como niña de 5 o 6 años me dormía escuchando esa canción, ¿Qué sabe nadie? ¿Cachai? Y yo no lo elegí. Yo no elegí ni la Coca-Cola batida que me daban en la mamadera, no elegí que me abandonaran, no elegí que me violaran, no elegí nunca. Y en mi infancia, que entiendo que no es la misma infancia de 40 años después, los niños de ahora, entiendo que están viviendo otra realidad, lo entiendo perfecto, lo veo con mis sobrinos. De verdad, hasta mis perros tienen más derechos de lo que yo tenía cuando niña, de verdad que sí. Pero yo nunca pude consentir nada. Yo no podía ni elegir cuando me compraba un dulce, ni cuando me toqueteaba un primo. Yo no podía elegir eso. Entonces, yo no me hubiera imaginado ni en el mejor de mis sueños. Hurtadina, también te criaron con Coca-Cola batida y a nadie le preguntaron. Y claramente es una dosis de azúcar tan enorme que seguro se te dilataban las pupilas como que te hubieran inyectado heroína y era ahí una guagua. Y obvio que después te ofrecían más y tú decías que querías más. De más que sí, pues, sí, era al lado de eso y Pinochet, ¿cachai? Tú estabas viendo en la tele a Pinochet y querías que te dieran Coca-Cola batida para sentirte un poco menos mal. La cosa es que nunca pude consentir. Yo tenía terror de decir algo. Yo tenía terror de decirle que no a un adulto. Jamás, nunca, un adulto... O sea, yo he visto niños ahora como que el adulto les pega y ellos corren, ponte tú, arrancan. O el adulto les dice, te voy a castigar, y el niño no pesca y sale corriendo y escapa de la situación. En mi infancia era tal nivel la violencia que yo sufrí en los años 80, que no es raro tampoco. Hemos siempre hablado de que nosotros veíamos al Chavo del 8 y al Chavo del 8 le pegaban todos. Todos le pegaban. Ese es el chiste del Chavo del 8. Un niño al que le pegan. El niño pobre al que lo pegan y le chantajean de que si hace tal o cual cosa le van a dar un pan con chancho, una torta de jamón. Imagínate lo que es extorsionar a un pobre de que si hace tal o cual favor le vas a dar un pan, y el chiste de la hueva es que le peguen. O sea, nadie podría hoy día aparecer en un programa de tele, en un canal con un proyecto, diga, mira, esta es la serie para niños, va a haber un niño que vive en un barril y todos le vamos a sacar la chucha todos los días, y ese es el chiste de la hueva. Pero en esos tiempos se había normalizado el pegarle a los niños, se normalizaba todo, y yo nunca pude decir no. Y aunque dije sí mil veces dije sí a cosas que no sabía lo que era, y accedí a hacer cosas, pero yo nunca consentí realmente, porque yo nunca me hubiera atrevido a
contradecir a mis padres ni a ningún adulto que me rodeaba. En ese sentido, si ahora los niños tienen... yo creo que el hecho de no poder tomar ninguna decisión y el haber sido obligado prácticamente a todo y de temer que me castigaran, hizo que yo, si bien a lo mejor pudiera haber pronunciado las palabras no, jamás lo hubiera pronunciado. No hubiera salido de mi boca. Por miedo. Y muy tarde aprendí a vivir. De hecho, creo que estoy aprendiendo recién ahora, que tengo más de 40. Recién ahora creo que soy una persona un poco más... Como no solamente un sujeto sujetado, sino que soy una persona un poco más como con capacidad de elecciones, de tomar decisiones y de cambiar cosas y de no hacer cosas que no quiero. Y de darme cuenta de lo que quiero y lo que no quiero y de decidir hacer lo que quiero y hacerme cargo de mis cosas, de lo que yo he hecho y de las mierdas que he hecho. Entiendo que hay toda una disputa porque vivimos en esa opresión tan brígida en ese tiempo en que los niños ni siquiera eran sujetos, sino que eran objetos de derecho. Entonces hay una demanda muy grande en los últimos 40 años porque los niños sean entendidos como sujetos y que tengan derecho y que puedan elegir y que puedan expresarse como seres sintientes y pensantes y puedan decidir esto no lo quiero, esto sí lo quiero, qué sé yo, y tengan derecho a no ser agredidos, violentados de todas las formas, etc. Pero creo que ese es justamente el discurso que usan los pedófilos para... justificar que ellos pueden, un niño puede enamorarse, puede seducir, puede consentir, puede acceder a tener sexo libremente porque es un sujeto pensante y sintiente. Y yo reconozco que creo que ese problema de cómo se va construyendo la identidad del niño hasta ser una persona que es capaz de discernir y decidir esto sí lo quiero hacer o esto no, es algo que me imagino que no está acabado, que no se puede decir a los 18 años comenzaste a ser responsable. Es difícil saber, entiendo que, porque como no podemos saber a qué edad alguien realmente es una persona íntegra que comprende cuando dice que sí, las consecuencias de sus actos y va a hacerse cargo de eso, o cuando dice que no, y puede elegir hacerse daño o tomar una u otra decisión, es difícil saberlo. La ley decidió que era a los 18 años, y como por ahí por los 14 años empieza toda una discusión si es pederastia, si es abuso, si es violación, porque ya es un adolescente que podría ya un poquito más, tiene ya digamos una identidad más adulta digamos que un niño, pero es difícil saber cuáles son esos límites y sobre todo creo que es lo más difícil porque yo, como les digo, creo que hace muy poco tiempo, a mis 42 años, creo que hace muy poco tiempo he logrado como empezar a aprender a vivir y aprender a decir no. Entonces yo creo que igual es cierto. Y esta es la parte de mierda de la wea, ¿cachai? Esta es la parte de mierda de este problema. Porque es cierto que puede haber una persona de 25 años que francamente es un idiota. O puede ser un inmaduro. O puede ser una persona tan dócil, tan dañada, tan loca, tan maleable, que aun cuando sea un adulto, cuando está consintiendo cosas, está siendo manipulado, por ejemplo. Pero también podría pasarte eso a los 50. Te podría pasar eso a los 30. Entonces no sabemos en qué momento tú estás decidiendo con plena... estoy hablando a mi manera, ¿ok? No tengo términos técnicos para hablar las weas que estoy diciendo. Estoy hablando como una vieja zapa, indignada y enojada. Nada más. Yo entiendo eso, pero como no podemos saber si puede haber un niño de 9 años que en verdad es un weón, un demonio culiado, weón, que cacha todo, o sea, como el pequeño Boric, que ya a los 7 años quería ser presidente por segunda vez de su curso, y lo tenía muy claro, y ahora ya es presidente de Chile, y quién sabe en un par de años más sea presidente, no sé, de la ONU, no tengo idea qué wea.
y gobernará la galaxia completa, ¿cachai? Pero en general no sabemos, y como no sabemos, se ha hecho una convención culiada y hemos dicho que a los 18 años eres adulto, fin. Y frente a la duda de si esa persona de 18 años o de 9 años o de 30 años es un imbécil manipulable que está siendo manipulado para pasar el poto, por ejemplo, o para cualquier cosa, para firmar una compraventa de una propiedad, cualquier weá, tú tienes que establecer un límite. Y establecimos como sociedad un límite que eran los 18 años. Yo creo que puede ser un error, de todas maneras. O sea, ¿cuánta gente de 18 años que yo veo, francamente, son unas guaguas y no paran de ser guaguas hasta los 40? Entonces no queda otra que afirmarse en esa idea. Entiendo que hubo en los años 70 varios movimientos filosóficos que pusieron en duda la capacidad de los menores de tomar decisiones sobre el consentimiento a la hora del sexo. Por ejemplo, está el caso de un montón de filósofos, como también está Foucault, Simone de Beauvoir y otros, que firmaron cartas diciendo que los jóvenes de 13, 14 años podían consentir el sexo debido a que a ellos se les estaba declarando en Francia en ese momento personas que debían, si cometían un delito, ir a la cárcel. Entonces, ellos decían, si un joven de 14 años es alguien que debe pagar con cárcel porque es una persona, se le está entendiendo a nivel punitivo como un adulto, entonces también es un adulto a la hora de tener sexo, por ejemplo. Y Simone de Beauvoir y Foucault y un montón de grandes como pensadores progres de aquella época firmaron esta carta, razón por la que estaba funado Foucault y Simone y muchos más, donde ellos avalarían el estupro o el sexo con menores de 18 años. Lo que ellos sí estaban haciendo eso, pero también lo que estaban diciendo es, si un joven de 14 años puede pagar con cárcel un crimen, también puede decir que sí o que no y consentir o no. O sea, no podemos tratarlo como adulto para algunos temas y como niño frente a otros temas. Y esa discusión fue en los años 70 y de ahí se han agarrado estos movimientos para poder tratar de convencernos de que el niño está eligiendo libremente, se ha enamorado, por ejemplo, y entonces tiene derecho a elegir cosas. Cata Rivera dice que la profesora era muy seguidora de Simone de Beauvoir y no de la Judith Butler. Importa un pico, ¿sabes qué, Vero? Da lo mismo, porque seguramente si no entendió a Simone de Beauvoir tampoco leyó a Judith Butler, ¿sabes? Sí, hay que tener un poco más de cabeza esa profesora. ¿Quién es esa señora? ¿Sabe qué? Póngamela acá, discutamos, señora. ¿Usted leyó este párrafo? Porque yo leí un par de cosas. Tampoco me quería hacer ese daño también, ¿sabes? Tampoco me quería lastimar a mí misma después de todo lo que nos ha pasado, ¿sabes? Pero yo quería leer esa tesis y esa profesora que le va y le pone la chanta al 6 y la admite. No habiendo... Es que ese es el problema de creer que las ciencias sociales son ciencia y que estos profesores charlatanes han leído alguna huevada. Estos son unos hueones que tienen los libros para decorar. Vieja conche tu madre, ¿cómo se te ocurre avalar una tesis así y poner un 7? Tu labor ahí era... Vieja culiá, tenía que leer la tesis culiá y decir, tiene un 1, caballero. Vaya a leer más. Vaya a leerse las leyes, vaya y léase la catralada de libros que han escrito y antes de escribir esta sandanada de cochinada, usted me lee todo primero y después me santa calla. Tiene un 1, mi chica. Un 1 le voy a puesto yo. Es que yo me eduqué en la dictadura también. Yo no iba a dejar pasar a un conche su madre que quiere tener sexo con niños infantes. ¿Sabe qué? Vaya a lavarse la raja, caballero, y léase ¿sabe qué? Vaya a leer, ¿sabe qué? ¿Y qué le va a mandar a leer si la vieja tampoco leyó? Ahí no leyó nadie. Esa tesis culiada es del año 2016. La Universidad de Chile, ahí no lee nadie, compadre. ¿Sabe qué? Cierren por fuera, porque harto que nos gusta decir que la Universidad de los Andes vale callampa, que las centrales como el pico, que las otras son todas malas, que la Chile y la Católica son las únicas universidades que valen la pena. No, en 6 años, nadie leyó ni una mierda, conchetumare. ¿Cuántos doctorados hay?
¿Cuántos doctorados? Pero por favor, cabres, cuando vayan al médico, pregúntense, ¿esta persona habrá leído alguna weá de lo que estudió? ¿No? ¿Sabe que yo no...? A ver, pesca el Grey Anatomy y empieza. ¿Cuántos huesos tiene la pierna? Porque yo quiero, antes que me opere este caballero, quiero saber si esta señora leyó o no leyó, ¿sabes? Directo de la Universidad de Chile, te quiero decir, valen callampa los de la Chile, valen callampa. Todos los intelectuales de mierda que no han leído nada y tienen los libros. Yo que soy una vendedora de libros, te lo sé. Yo a veces le digo a la que me hace los libros, ¿sabe qué? Ponme el lomo del libro, házmelo amarillo, porque este año están decorando, mucho ñoñoíno está decorando con lomo amarillo. Así que hazme unos cuantos libros amarillos para que me compren más de ese. Sí, Judith Butler me da lo mismo, ponle amarillo para que los huevones compren más libros y los pongan en la mesa de centro y decoren su hueva, porque para eso sirven los conches de su madre, porque no leyeron nada. Esta concha de su madre, ¿tú creís que leyó a la Simón de Beauvoir, la culia? Esta weá seguro que mandó a los ayudantes a leer. No se dio la lata de leer la tesis. Leyó, esta galla leyó el título y dijo, está bonita, fíjate, rupturista, que pase. Y después te la publican. Dios me libre, y yo voy a decir, Dios me libre, ¿sabes? Dios me libre de ser estudiante de ese por ahí. Además, esos gallos hacen clase. Oh, no, qué cochina más grande. ¿Sabe qué? Váyanse a lavar la raja los conchas de su madre, porque tanto que les gusta pelear para que las ciencias sociales sean ciencia y no son capaces de leer ni los papers. Mucho se ha utilizado. Todo este tipo de discursos se han utilizado contra los movimientos LGBT, QA+, y muchos se han utilizado contra el mismo movimiento feminista. Cuando las viejas chotas de los republicanos y de la UDI dicen que lo que queremos es sodomizar a todo el mundo y que lo que queremos nosotros es que todo el mundo sea gay, y como decía por ahí, y voy a confesar algo, no debería decirlo. Yo me acuerdo cuando una de las pocas, les voy a contar porque soy una feminista lesbiana vieja. Un día yo estaba hablando con la Margarita Pisano, reconocía TERF nacional, internacional, conocía TERF mundial, planetaria. Yo estaba con la Margarita Pisano y le dije, pero es que yo me gusta leer, en este tiempo era Judith Butler y era Beatriz Preciado. En ese tiempo no era Paul Preciado todavía. Es que a mí me gusta leer las teorías queer, le decía, me interesa leer. Y me decía, pero ¿qué vaya a leer si eso es lo que le gusta? Es que le metan los dildos por el poto. Eso es lo que tú quieres leer. Gente que le gusta que le metan los dildos por el poto. Y yo decía, sí, eso quiero leer yo, de dildos por el poto, justamente. Eso quiero leer yo. Así soy yo. Cosa mía también, ¿sabes? Y no, pero ¿cómo voy a estar leyendo si uno no tiene tiempo? Me decía la Pisano. Uno no tiene tiempo. Así que anda a leer a esta y a esta y a esta y deja de leer a todos esos maracos queer que lo que quieren es que le metan los dildos por el poto. Así me trataba de inhibir de que yo leyera tantas cosas postmodernas. Y la verdad es que ese mismo discurso de que a los queer y a los maricones lo único que nos gusta es que nos metan weás por el poto, es lo mismo que nos dicen los republicanos. ¿Y qué es lo que hacen? Ellos utilizan estas tesis, donde ellos toman tesis de hueones que hablan, que meten a la pedofilia dentro de las diversidades sexuales, como una diversidad más, y por lo tanto exigen los derechos a ser incluidos, ¿cierto? Los usan en nuestra contra. Entonces, es súper complicado este asunto. Porque en el fondo es utilizado para llevarnos al cuento de la criada. ¿Cachai? Porque imagínate si una persona como la Pisano me decía que los queer lo único que querían era que le metieran los dildos por el poto. Cosa que es verdad. Pero si yo quiero leer de esas cosas, cosa mía también, señora, ¿sabes? Yo quiero leer, déjeme leer. Cosa mía. Después de todo eso, se utilizan estos discursos para decir que somos todos degenereques, que lo único que queremos es que nos metan dildos por el poto a todo el mundo y que vamos a casarnos con animales y niños. Porque más o menos pasan de matrimonio gay, matrimonio con animales.
Eso es más o menos el salto que se pegan estas personas. Después tenemos el problema de una de las grandes pensadoras. Tenemos una de las, por lo menos para mí, es una de las grandes pensadoras de nuestra generación, Leonor Silvestri. Yo no recuerdo si lo leí o lo vi en alguno de sus videos que están por ahí por la red. Si no la conocen, búsquenla, vayan a verla. Tiene muchos videos, tiene muchas publicaciones, pueden conseguir sus libros y si pueden, ayuden también económicamente para que siga produciendo conocimiento. Es una filósofa, yo la considero así. Una de las grandes mentes de nuestra generación. Ella dijo en algún momento, quizá, porque yo escucho muchas cosas mientras me duermo, entonces yo no sé si lo escuché en una charla, no sé cómo fue. Pero ella dice, cuando yo fui menor de edad, cuando yo era menor, estuve mucho sexo consentido. Y cuando yo fui mayor, fui abusada sexualmente. Entonces, un poco empieza a poner en tensión ella la idea de que un menor no puede consentir y está siempre siendo víctima de abuso y que ya cuando eres adulto, tú ya estás tomando decisiones, eres responsable, una persona con su, no sé, identidad más como, no sé, no tengo idea cómo lo llamarán ellos, una persona adulta, entonces ya no va a ser víctima de manipulaciones y abusos. Y todas las personas que hemos sido abusadas sabemos que las cosas no son así. Que a veces te abusan cuando tú eres adulto o que cuando eres niño igual tienes sexualidad. Entonces es un problema. Porque efectivamente yo creo que todos los que hemos sido niños, excepto los que estén aquí que sean como bots o que sean como inteligencias artificiales, el resto que somos humanos, ¿cierto? Creo que hemos sido niños sexuados, sexuales y calientes y culiones. Entonces hemos sido niños culiadores. ¿Cómo le podríamos decir? No sé la palabra técnica, ¿sabe? Llámenme a la profe guía que me diga qué palabra se usa para el niño califa. ¿Cómo le digo yo a eso? ¿Sabe qué? No sé, ¿sabe, señora profesora? Los niños tienen sexualidad. El problema ocurre, decimos nosotros, cuando ese problema es porque tiene sexualidad con un adulto. Entonces, en esa inequidad en relación al poder que te da la experiencia de ser un adulto, el problema del abuso, ¿cierto? Pero entendemos que a lo mejor niños teniendo sexo, niños jugando a toquetearse, estaría dentro de del desarrollo de la sexualidad común y silvestre del patriarcado, donde los niños se masturban entre ellos y la mujer juega a las Barbie. Y entonces la mujer está súper caliente, pero no sabe qué le pasa y se pone histérica y le pega a las muñecas y los niños se corren la paja con sus amiguitos y en fin, se desarrolla la sexualidad heterosexual. El punto acá, claro, aquí el punto es que se habla de niños y no de adolescentes, pero el problema está en que los niños tengan esas exploraciones y esas sexualidades con adultos. Y yo entiendo que es un tremendo lío, porque no sabemos cuáles son nuestros límites y probablemente lo que yo digo es difícil, pero lo más probable es que no exista un límite. Y que hayan niños que nunca dejan de ser unos manipulables, infantiles, inocentes, ahueonados, que van a ser utilizados por otras personas toda su vida. Independiente que ya tengan 18, 20, 30, 40 años, sigue siendo un idiota en esas cosas de entender cuando alguien te está usando, te va a dañar, te está engañando, qué sé yo. Y sabemos que hay niños que a lo mejor a los 13 o 14 tienen una mentalidad un poco más ruda, porque no podríamos decir que son adultos a lo mejor, pero podríamos decir que están más claros de como del poder que está atravesando todas las relaciones sociales y sexuales. De todas maneras, como esas disquisiciones filosóficas son tan complejas y probablemente no tengan solución, porque probablemente no vamos a encontrar un patrón. No vamos a decir, no, es que desde los 14 para arriba, no podemos decir desde los 14 para arriba ya eres maduro, desde los 14 para abajo no eres maduro. Entonces se señaló una ley y se señaló un límite.
se estableció así. Y yo encuentro que no tenemos otra opción que tomar estos análisis más filosóficos, como los que hace en algún punto Leonor Silvestri, y guardarlos para otro mundo. Como yo siento que a mí me encanta seguir ese análisis, siempre me provoca, siempre me entusiasma y me cuestiona muchas cosas, pero no tengo otra opción que tomar que dejarlas guardadas para un mundo que no es el mundo que estamos viviendo. Para el mundo que estamos viviendo, lo único que sabemos es que los niños son abusados sexualmente por muchas personas, sobre todo adultos, también por otros niños, porque también sería una falacia imaginar que solo violan los adultos. También los niños pueden juntarse y abusar de uno, que es algo que ocurre. O sea, nosotros vivimos una cultura de la violación, vivimos una cultura patriarcal, vivimos una cultura donde que todos se pongan de acuerdo, insulten a uno, que todos se pongan de acuerdo y hueoneen a uno, o le peguen a uno, o lo tengan para los mandados a uno. Es algo que ocurre. Elisa Monti dice, me interesa mucho la opinión de Elisa Monti. Vamos a leer, no es que los otros no me interesa, pero es un privilegio tenerle aquí. Dice, pero desde los movimientos de la ESI se reconoce la dimensión sexual de las niñas y reclama derechos en ese sentido, pero desde la perspectiva pedófila no reclaman esos derechos. Me encantaría entender a qué te refieres con eso de que los pedófilos no reclaman esos derechos. Yo creo que tenemos que esa sino que demanda la no penalización, concreción del deseo adulto. Claro, quieren concretar el deseo adulto sin tener la sanción. Mira, es un tremendo tema. Yo no soy ninguna experta. Como ven, no soy ninguna experta. Solo tengo la expertise que me dio ser una niña y una niña abusada en su momento, cuando era muy niña. Diría que lo único que nos queda acá es ¿saben qué? Yo creo que hay que cerrarla, Chile. ¿Sabes que la Universidad de Chile no está haciendo su trabajo? No está haciendo su trabajo de leer las tesis antes de evaluarlas. Y luego cuando las evalúa le pone cualquier chambonada de nota. Entonces la Universidad de Chile hace pasar todos los filtros académicos a una tesis de ese estilo. Que la cierren. Eso diría yo, que la cierren. La profesora, quiero hablar con ella y preguntarle, profesora, ¿usted leyó la tesis? ¿La leyó, señora? ¿En serio, de verdad la leyó? Y consideró que era una buena tesis. Eso habla muy mal de nuestra academia. Creo que si los señores viejitos quieren tener sexo con niños que apenas saben, imagínate, una persona que no sabe, no sé. Aquí dice Elisa Monti, o sea, omitir las relaciones de poder entre adultos y niños es súper importante frente a una temática que les involucra. Claro, como si estuvieran en igualdad de condiciones frente al poder. Es que la vida es demasiado corta. No he leído la carta de la señora Rosa Deves. ¿Nos puedes instruir más? No me preparé suficiente y yo tampoco leí. Así como ella no leyó la tesis, yo tampoco leí su carta. ¿Me pueden decir cuál es la carta? No es tan descabellada esta petición. El papá doctor subió varias tesis con nombres absurdos que de verdad son para la risa y uno dice, what the fuck. ¿Cómo pasó esto? Mira, en este mundo en el que yo como niña
nunca pude decidir nada respecto a mi vida. Ni qué ropa me ponía, ni qué iba a comer, ni qué iba a tomar, ni si me acostaban a una hora o a otra, si iba a un colegio o a otro, o lo que fuera que pasara conmigo, yo no lo podía decidir. Esperaría que si ahora los niños sí pueden decidir cosas, y entiendo que yo misma cuando niña clamaba por un poco más de libertades, ¿cierto? Pero es delicado ese tema. ¿Hasta qué punto? Tú no le puedes decir, por ejemplo, a un niño, me pasa todo el tiempo, alguien, un adulto le dice a un niño, ¿qué quieres comer? Y el niño responde, nugget. Entonces, ¿hasta qué punto tú respetas las libertades del niño y hasta qué punto tú tienes el deber, como padre o como sociedad o como tía o como adulto, velar por que ese niño coma cosas que son nutritivas? Entonces, alguien por ahí, un tipo que tiene hija, porque yo no tengo, pero un tipo que tiene hijos decía, no, es que yo le doy a elegir, pero le doy a elegir. Mira, si ya se me están parando los pelos con este tema porque sabes que me da rabia también. Pauloli aporta, la Rosa Bebes dice que repudian la vulneración de derechos de niñas, que van a hacer una investigación sumaria a los responsables y que van a armar un comité que revise las tesis. Mira, van a revisarlas 6 años más tarde. Sí, pues si todos dicen que repudian la vulneración infantil. Otra cosa es que vulneren a los infantiles y luego digan que repudian. Que digan que repudian no es el punto acá. Dicen que repudian, pero en acto, aquí la vía es demasiado corta, también aporta sobre la Carta de Rosa. Repudia categóricamente todo contenido que afecte o vulnere la dignidad y los derechos. NNA determinó la creación de una comisión académica para evaluar la pertinencia. Sí, pero que están evaluando la pertinencia de esta tesis 6 años después. Una vez que ya fue evaluada, fue aceptada y fue publicada por la universidad. Y quizás fue usada como referente. Un niño viene, o sea, yo entiendo que nosotros no teníamos derecho a nada y eso fue una mierda. Y vivíamos en el mundo del Chavo del Ocho donde nos pegaban y eso era un chiste. O mi abuelo venía y nos daba un ají y nos daba alcohol y teníamos que tomarlo. Y no teníamos derecho a oponernos. Y aunque yo dije sí y me tomé el alcohol y me comí el ají y abusaron sexualmente de mí, yo creo que yo nunca consentí nada en toda mi infancia. Todo lo hice por miedo a un adulto que... Entonces yo pensaba, este adulto quiere que yo diga que sí, voy a decir que sí. Si este adulto quiere que yo diga que no, voy a decir que no, pero voy a hacer lo que sea para que no me peguen. ¿Cachai? Una cosa así. Entiendo que después de eso pensamos en los derechos de los niños y en darles libertades y en respetar sus individualidades y sus deseos. Entonces yo le decía a una persona que tiene hijos, que me hablaba aquí por el chat. Entonces le decía, ya, pero es que tal persona adulta que yo veo siempre le dice, ¿qué quieres comer al niño de 6 años? Y el niño responde, nugget. Y al otro día dice, salchicha. Y al otro día dice, galleta. Y el niño come nuggets, salchicha y galletas todos los días de su vida. Pero no quieren hacerlo llorar, no quieren que moleste el niño y no quieren como que se sienta agredido, entonces le dan nuggets, salchicha y galletas. Entonces él me decía, tenemos que darle a elegir a los niños que quieren comer, pero dentro de las opciones que nosotros les vamos a dar. Entonces, las opciones que yo le voy a dar al niño son verduras, frutas o proteínas, supongamos. O no sé, legumbres. Entonces yo pensaba, ya, pues ahí le dais a elegir, pero dentro de las opciones que tú decidiste que eran sanas para él, o que eran baratas para ti, o que eran más cómodas para ti. Entonces tú le das a elegir, pero dentro de un espectro, que solo es el espectro que tú aprobaste que es bueno para el niño. Y barato para tu bolsillo. Entonces, después me puse a pensar, es como un poco lo que hacen con nosotros, con la idea de la democracia. Nos dejan elegir a nuestros candidatos, a nuestros presidentes y toda la cuestión, pero dentro de los candidatos que previamente ellos ya seleccionaron para nosotros. Entonces, nos dejan elegir entre Boric, Kast, Jadwe y el otro que nadie se acuerda su nombre. No, tampoco te dejan elegir entre cualquier hijo de vecino. Te dejan elegir entre lo que ellos deciden para ti. Entiendo que ese es un problema, saber hasta qué punto
se le puede dejar elegir a una persona, a un niño, a un joven o a un adolescente, y cuando se le deja que esa persona vaya y destruya su propia vida si quiere hacerlo. Porque es cierto que personas que tenemos 30 años vamos y consumimos droga y nos matamos y nos hacemos daño. Es cierto que personas que tenemos 30 años también vamos y nos juntamos con alguien que nos daña y termina arruinando toda nuestra vida y la de todos los que nos rodean. O sea, no porque seas adulto vas a dejar de lastimarte, y no porque seas niño no vas a entender qué es lo bueno para ti. Entonces, entiendo que esa pregunta probablemente nunca tenga respuesta. Pero al final, como yo soy una señora ochentera, y la vida es demasiado corta, científica de la Chile contesta. No sé si eres de la Chile, la vida es demasiado corta, o eres de otra, de la USACH, no sé. Dices, súper conocido que los sumarios de la Chile no llegan a ningún resultado positivo. Quizás no llegan a ningún resultado, la vida es demasiado corta. Ni positivo, ni negativo, ni nada. Como no se sabe cuándo la persona deja de ser tan ahueona, yo diría, usemos la regla de los 18 años. Sí, eres de la Chile, por eso sabes que no llegan a los sumarios. Uno a veces es un niño, es manipulable, ya teniendo 30 años. Y uno a veces puede ser un niño. Yo, por ejemplo, como era una niña media abandonada de mis padres, desde niña tenía que ser terrible viva para algunas cosas. Pero reconozco que el miedo a los adultos me hizo nunca poder consentir y siempre aceptar todo lo que me venía de los adultos sin poder chistar porque tenía pánico de que me sacaran la chucha. Al final, como soy una señora ochentera, sigo pensando que es bueno ponerle reglas que permitan el desarrollo de ese niño y lo transformen en un adulto fuerte que es capaz de enfrentar un mundo de mierda. Entonces, pero yo soy una persona que no tiene hijos y que elegí no tener hijos. Pero yo, si tuviera un hijo, seguramente lo obligaría a comer cosas que son sanas para él. No le preguntaría si acaso quiere o no quiere azúcar. Jamás le daría azúcar y punto. Es un aprendizaje que yo tengo y no voy a hacerlo pasar por la diabetes para que él acepte eso. Probablemente yo sería una mamá ochentera. Una mamá que le dice que coma verduras a los niños. Probablemente si yo viera a un tío o a un profesor de piano que quiere que el niño siempre esté a solas con él, no lo dejaría ni cagando a solas con él. Y probablemente ese niño reciba muchas reglas y lineamientos. Creo que cuando uno está... Yo sé que estoy hablando como una vieja chota, pero yo creo que cuando uno es frágil, cuando uno tiene miedo y es débil, así como en lo social, es un poco tranquilizador que alguien ponga reglas y que alguien haga que esas reglas se respeten. Porque si tú tienes derecho a elegir entre la inmensidad y la multiplicidad infinita, probablemente no sepas qué elegir y elijas comer ramitas todos los días. Entonces, en la medida en que somos niños, creo que es más fácil, como que más es algo que te calma, que alguien diga a esta hora se duerme, a esta hora se come, y se comen estas cosas y no otras cosas. Al menos hasta que yo sea suficientemente fuerte para decidir hacerme cagar la vida, drogándome y destruyendo mi existencia, que yo puedo hacerlo. En cierto momento hay que soltar, y la gente que uno quiere a veces se hace mucho daño y no podemos evitarlo. Pero cuando son niños creo que todavía existe la necesidad de hacerlo. Lo veo yo con los perros, que los perros buscan como que les diga lo que tienen que hacer. Entonces cuando vamos en la calle, si yo no avanzo, ellos no avanzan porque como que no sabrían mucho para dónde caminar. Es como que se tranquilizaran si tienen a alguien que les diga lo que deben hacer. Eso te da una seguridad de mierda, que a lo mejor es falta de libertad. Pero alguien tomó decisiones por ti. A esta hora se come, a esta hora se duerme, o con este tío no te tocas y punto. Además creo que tampoco te va a hacer tanto daño, y le digo a este caballero de la tesis,
a este concha de su madre que escribió la tesis culiá, le voy a decir, si tanto te quieres culiar a alguien y no te lo puedes culiar, tampoco sabes qué, no se te van a hinchar las bolas. ¿Sabes qué? Si tú quieres tanto, tienes tanto deseo por toquetear a alguien y no lo vas a toquetear, sabes que nada malo te va a ocurrir, ¿cachai? Nada va a pasar en ti, no se te va a distorsionar el cerebro, no te va a explotar un coco, weón, porque no toquetees a alguien. No porque alguien desee tomar Coca-Cola o cocaína o tocar a alguien, tiene que hacer eso. Es como, paren su hueveo. No porque alguien quiera cosas, tiene que hacerlas porque es su deseo. Métete tu deseo por la raya del pico. Ese ha sido el episodio de hoy. Si me quieren funar, me pueden funar a subopaso.cl. Voy a Concepción el jueves. Si sigo pensando más cosas sobre esto, quizás haga un próximo podcast. Mientras, apenas podamos, lo vamos a subir a Spotify y seguramente lo vamos a subir también a YouTube. Capaz que me lo bajen porque he dicho la palabra con P muchas veces y son palabras prohibidas, tanto en Instagram como en YouTube, pero en una de esas queda en Spotify. Se les quiere mucho. Díganle a todo el mundo que voy a Conce el jueves y el próximo jueves voy a estar en Santiago. Nos vemos y si ustedes ven a esa profesora, díganle que yo le dije que la quería mucho y que la respeto mucho. Le respeto mucho aunque no haya sabido leer. La quiero como profesora y como ser humano que es y espero que se haga un cucurucho con esa misma tesis y se la meta por todo lo que se llama raja. Se van a todos a la concha de su madre.